Ver la inmensidad nos pone siempre en un lugar reflexivo. Es muy interesante poder conectar con los espacios abiertos y poder ser parte de este todo que es ineludible. Somos parte de un todo conectado y completo. El arte en este conectar se manifiesta quizás como de una forma un poco caprichosa. A veces los artistas podemos tener la vanidad de decir que hicimos una determinada obra, pero en realidad hay algo mucho más grande que de alguna manera nos impulsa, nos empuja. Y ese arte es tan grande que nos trasciende a los artistas en la obra. Nosotros construimos algo a veces como entre un parámetro, entre un control. Y la obra es mucho más que eso, porque está conectada con ese todo. Esa información viene de otro lugar. Una escultura, esta envergadura, no puede estar realizada in situ porque uno necesita toda una disponibilidad de maquinaria, fuerza motriz, electricidad, acorde a la pieza. Entonces uno necesita realizar estos trabajos en un taller. Elegir el material es un completo desafío porque ese material puede negarse de alguna manera. Sabemos que el material tiene un peso y ofrece todas estas tensiones que uno tiene que dialogar con ellas, poder dialogar con ellas, aceptarlas, respetarlas para poder manifestar la obra, para que esa obra que tiene una danza en sí misma, para lograr esa danza, esos giros, necesitamos material, necesitamos herramientas y necesitamos técnicas. Necesitamos técnicos que puedan interpretar eso y lograrlo. Hay herramientas que comprimen el material, lo cilindran con 90 toneladas. O sea, es mucha energía la que se le imprime a la obra para que ese material pueda ceder y después tiene que ir al sector de soldadura para el ensamble, puntearla, soldarla y después pulir esa soldadura, o sea, molarla. El visitante que ve la obra pierde un poco la conexión con eso, pero el artista que está en el taller lo tiene resonando en su cuerpo, ¿no? La máquina, las chispas, los días de calor, la soldadura, que son metros y metros de soldadura, y la pistola de soldar también se calientan los cables. Es un trabajo muy, muy interesante, agotador por momentos, pero uno sabe que va en un buen camino y eso es lo que anima a seguir adelante. La obra quedó lista y pronta a viajar a Mendoza. Una alegría compartida. Después hay que pensar toda la logística para que pueda ser trasladada e instalada en el lugar. La obra excedía los límites normales de transporte, entonces tuvimos que transportarla en un carretón que se llama. Y bueno, con el puente grúa, trasladarla lo más cerca posible de la salida y con 2 grúas izarlas y poder colocarlas sobre el camión. Después, por supuesto, arriendarla bien a la pieza y una vez la obra instalada en el camión para recorrer esos más de 1.200 kilómetros que la separaban del lugar de origen, de creación. Otro desafío, ¿no? También en el lugar nos estaban esperando una grúa telescópica, una hidrogrúa y 2 camiones con 12 metros cúbicos de hormigón para volcarlos en el lugar.
Así que fue toda una danza de coordinación, como una gran obra de teatro, una gran orquesta. Realmente es un aplauso para todos los que colaboraron con este trabajo, porque sin cada uno de ellos esto hubiese sido imposible. Con la familia Camsem y Bodega Huentala, que la verdad que son excelentes todas las personas que trabajan aquí. Estuvimos trabajando con ellos para la elección de esta pieza. Bueno, nosotros hicimos unas propuestas de 3, 4 maquetas, siempre en este acero corten, que era el que nos parecía que dialogaba mejor con el entorno. Es un entorno maravilloso. Podemos ver los picos de la montaña, cómo dialogan con los picos de la escultura. La obra queda, pero no queda inerte, sino que es un elemento vivo que se imprime en cada uno de los visitantes, en cada una de las personas que pueda tener una experiencia, un acercamiento a la pieza. Eso me parece algo realmente maravilloso y trasciende el propio hecho artístico.